Hola, igual que tú, yo también tengo una hija sorda. Y yo también tengo dos. Sabemos que en este momento es muy probable que tengas muchos sentimientos encontrados. Quizás te sientes triste, confundido, angustiado, decepcionado. Y por eso queremos decirte que lo más importante es ocuparnos y actuar. Lo más importante es que sepas que nadie puede tomar decisiones por ti. Tu hijo sordo es tu hijo. Necesitas informarte, conocer y así tomar decisiones decisivas para la vida de tu hijo. Por ello, queremos compartir contigo nuestras experiencias. Porque tener un hijo sordo implica muchos compromisos, pero también grandes satisfacciones. Cuando los médicos me dijeron que mi hija podría hablar, la llevamos a diferentes instituciones, buscamos diferentes opciones especializadas y vimos que no logró hablar porque es sorda profunda, muy profunda. Si tu hijo no puede hablar como tú lo esperabas, no significa que no sea inteligente, que no pueda aprender o que no vaya a integrarse plenamente a la vida. Significa que el lenguaje oral le es inaccesible, pues no puede oír. Lo más importante es que no dejes que tu hijo crezca sin comunicación, ya que eso es lo más lamentable que le pueda ocurrir a una persona. Esto no pasa así en otros países. Ahí te ofrecen diferentes formas en las que puedes comunicarte para que padres e hijos puedan tener una comunicación plena. No debemos conformarnos con que nuestros niños sordos digan palabras sueltas. Eso lo dice un bebé que sí oye antes de los 2 años. Compara constantemente su comunicación con la de niños de su edad y no dejes que crezca con un lenguaje que limite sus posibilidades de comunicación y el desarrollo de su pensamiento. Tu hijo debe y puede comunicarse al mismo nivel que un niño oyente. Si no lo puede hacer de manera oral, sí lo puede hacer con las manos, con lenguaje visual. Tus decisiones iniciales pueden cambiar a lo largo del tiempo, conforme vayas conociendo mejor a tu hijo y conforme tengas mayor información. El que un sordo pueda llegar a comunicarse oralmente, con un lenguaje eficiente, y a comprender al 100% la lengua oral a través de la lectura labiofasial, es un hecho que ocurre en una minoría de los sordos y que depende básicamente de sus restos auditivos y del momento en que quedaron sordos, antes o después del nacimiento. Algunos niños sordos con pérdidas superficiales, con el uso de buenos auxiliares auditivos adaptados a su pérdida de la audición, logran desarrollar una buena competencia en la lengua oral. Sin embargo, en aquellos niños diagnosticados con sorderas severas o profundas, la accesibilidad al lenguaje es muy deficiente o nula, y por ello, hablar bien y comprender la lengua oral les será muy difícil. Hola, mi hija es sorda profunda y por más que lo intentó, no logró comunicarse oralmente. Cuando entré en la secundaria y a la preparatoria fue muy complicada las clases. Después, una amiga sorda me presentó con un grupo de sordos. Cuando empecé con ellos me di cuenta que la lengua de señas me gustaba mucho. Para mí, la lengua de señas y el español son 2 idiomas muy valiosos. Yo no nací sorda. Yo me quedé sorda alrededor de los 6 años de edad. Es por esto que puedo hablar muy bien. Pero no siempre puedo entender una conversación al 100%. Es difícil para mí, más cuando hay más de 2 personas. A veces pierdo información, me siento muy confundida. A los 18 años aprendí la lengua de señas mexicana y ella me dio la oportunidad de conocer
a otras personas sordas, de integrarme a la comunidad sorda. Eso me ha ayudado mucho a aceptarme como persona sorda. Afortunadamente, tuvo acceso a la lengua de señas, lo cual lo hizo mejorar en muchos aspectos. El más importante es que le dio acceso a la educación. Ahora, mi hija está estudiando en la universidad y estudia diseño gráfico, gracias a que cuenta con el apoyo de un intérprete. En todos los países del mundo existen lenguas de señas con las cuales se comunican las personas sordas de cada comunidad. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido el derecho de las personas sordas a adquirir y utilizar estas lenguas que les son plenamente accesibles. Esto está escrito en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En México, desde el 2005, la lengua de señas mexicana es reconocida como Patrimonio Lingüístico de la Nación. Es muy importante que tu hijo conozca a otros niños sordos, que se comunique plenamente y se sienta identificado. Y para ti también es importante que tengas contacto con papás y mamás que tenemos hijos sordos y una experiencia vivida. Esto te hará sentir comprendido y acompañado. Para el niño sordo es indispensable conocer a personas sordas adultas que le sirvan como un modelo correcto de que en el futuro, estudiando y esforzándose, podrá obtener un trabajo, una familia y una vida plena. Para ti también, pues al conocer personas sordas adultas, verás en ellas lo que tu hijo puede lograr en un futuro. Existen investigaciones en Estados Unidos que muestran que los sordos que estuvieron en escuelas estatales exclusivas para sordos muestran un mayor nivel de autoestima y se conciben como personas más felices que aquellos que fueron integrados en escuelas de oyentes y no conocieron a otras personas sordas. Uso auxiliares auditivos y no me es suficiente. Con ellos y la lectura labiofacial esforzándome, puedo entender el lenguaje oral. Yo no uso aparatos auditivos porque soy sordo profundo, pero no me entristece. He alcanzado mi sueño de ser director de cine y vivo feliz. Tu maestra de notorio. Me encanta mi trabajo. Cuando un niño tiene una pérdida auditiva menor, hipoacusia o sordera leve o moderada, generalmente logra desenvolverse en el medio oral al recibir la ayuda necesaria para desarrollar estrategias que le ayuden a compensar su pérdida y a utilizar de manera óptima sus restos auditivos. Sin embargo, cuando un niño desde el nacimiento tiene una pérdida auditiva mayor, sorderas severas y profundas, tendrá mucha dificultad para aprender la lengua oral de forma natural. El desarrollo del lenguaje en estos niños no suele ser completo ni suficiente para cubrir debidamente sus necesidades de socialización ni de aprendizaje. Quedé sorda a los 3 años y medio, cuando ya había adquirido la lengua oral. Por esta razón pude volver a aprender a hablar y a leer los labios en la lengua que ya había escuchado. Soy madre de un niño sordo. Onofre a los 7 años le pusieron un implante coclear. El implante no funcionó. Onofre no logró escuchar ni desarrollar la lengua oral. Primero me sentí muy angustiada, pero ahora sé que la mayoría de los sordos en el mundo se comunican a través de las lenguas de señas. Yo estoy aprendiendo la lengua de señas para comunicarme con él. Cuando tenía 23 años, decidí hacerme el implante coclear, el cual me ha ayudado a escuchar un poco más. A pesar de haber desarrollado una buena comunicación oral, aprendí la lengua de señas. Por eso pienso que todos los niños sordos deben tener la oportunidad de aprender la lengua de señas, independientemente de sus posibilidades de aprender a hablar.
Es importante que sepas que con implante o sin él, tu hijo, como yo, seguirá siendo sordo. Actualmente, mi hijo está cursando el 5º año de primaria y tiene muchos amigos sordos. Mi hijo es un niño feliz y para mí eso es lo más importante. Ella es nuestra hija. Al igual que nosotros, ella es sorda. Al año de haber nacido, nosotros decidimos ponerle el implante coclear. El implante fue exitoso. Actualmente asiste a terapia para aprender a hablar y a discriminar los sonidos. Ella también habla lengua de señas. Pues es el idioma que nosotros usamos para comunicarnos. Ella se comunica por medio de la lengua de señas y el habla oral. Es bilingüe. Nos sentimos muy contentos de todos sus logros. Debes saber que la operación es muy costosa. No todos los sordos son candidatos para un implante coclear. Para definir si tu hijo es candidato, debe de ser valorado por un equipo de especialistas. Si decides implantar a tu hijo, debes saber que el mejor momento es alrededor de los 2 años. Es importante que sepas que los gastos después del implante son muchos, entre baterías y reparaciones, además de que debe asistir a terapias continuamente para aprender a hablar y a discriminar los sonidos. Recuerda, la operación del implante no es suficiente para que empiece a hablar. No todos los sordos son candidatos a un implante coclear. También debes saber que un implante coclear es muy costoso. En el año 2009, el gobierno federal inició un programa llamado TANIT para implantar sin costo a algunos candidatos menores de 5 años. Cuando vi la importancia de aprender la lengua de señas, me sentí muy bien. Aprendí a comunicarme con mi hija y eso para mí ha sido muy importante. Dale a tu hijo todas las posibilidades de comunicación. Trabaja en su posible oralización, sin dejar que de ésta dependa su éxito. Ofrécele la oportunidad de adquirir la lengua de señas, que por ser un lenguaje visual le es plenamente accesible. Tendrás más cosas que aprender. Aprenderás junto con tu hijo otro idioma, la lengua de señas mexicana, la cual los ayudará a comunicarse plenamente. No dejes que los mitos sobre la lengua de señas te detengan. ¿No es verdad que un niño sordo que aprende lengua de señas no aprenderá a hablar oralmente? Existen muchísimos niños en el mundo que aprenden 2 o 3 idiomas al mismo tiempo. La comunicación es indispensable para que tu hijo crezca feliz y se desarrolle plenamente. Mis hijos aprendieron a comunicarse hasta que tuvieron contacto con la lengua de señas. Y ahora míralos. Mi hija estudia en la universidad y mi hijo trabaja como asesor. Me siento orgullosa de ellos. Poder adquirir y estar expuesto a la lengua de señas ha sido reconocido como un derecho de los sordos. No dejes que tu hijo crezca sin este derecho.
sientas triste y descorazonado. Con tu apoyo, ten la seguridad de que puede tener una vida feliz. Nosotros también somos sordos. Tenemos muchos retos y sueños que alcanzar. Nosotros tenemos sueños. Somos felices y somos sordos. Si quieres más información, acércate a nosotros.